Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Dice tu palabra, así que teniendo nosotros un sumo sacerdote que a través de su vida atravesó el cielo y abrió un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre. Acerquémonos pues confiadamente, con corazones sinceros, por la sangre del pacto eterno, un pacto de redención para siempre. Vengamos ante su presencia, entremos en el lugar santísimo, aprovechemos este gran privilegio que muchos desearon tener y no tuvieron, y por la gracia de Dios derramada en Jesucristo nos ha sido dado. Señor, gracias, porque no entramos ante ti porque hayamos sido perfectos, sino por tu sacrificio y tus méritos, Jesús. Por eso tú, Cristo, lo eres todo para nosotros. Estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros a Dios, día y noche. Por eso hoy nuestros corazones siguen rendidos delante de ti, en adoración, en reconocimiento, en agradecimiento, Dios, por esta salvación tan grande. Gracias, Cristo, porque tu plan es mejor que el nuestro. Gracias, Señor, porque tu plan es eterno. Bendito sea tu nombre. Nos rendimos ante ti, estos siervos preciosos, mi vida, los maestros y pastores de la iglesia de niños, nuestros diáconos y todo ser humano que está en este lugar. Nos rendimos a ti. Usa nuestras vidas, Dios, según tu voluntad. Glorifica tu nombre, santifica tu nombre en nosotros. Háblale a tu pueblo. Solamente tú eres el que tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú, Señor, tienes el pan vivo que desciende del cielo, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos consuela, que nos sana, que nos orienta, que despierta la fe en nosotros hacia ti. Señor, aquí estamos, necesitados de ti. Y te damos gracias, porque cuando hablabas en casa de Marta y María, dijiste: María ha escogido la buena parte. Venir a mis pies a escuchar mis palabras. Y es lo que este pueblo y yo hemos hecho. Venir hoy aquí a tus pies, Jesús, a escuchar tu palabra. Y tú diste una promesa. Y esa buena parte a los que la han escogido no les será quitada. Así que en esta mañana sabemos por la fe que tú nos bendecirás. A nuestros niños y a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por darnos la bendición de poder reiniciar nuestras clases a los niños. Gracias por darnos este regalo, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, de tu unción en cada maestro y pastor. Derrama, Señor, de tu enseñanza en el corazón de nuestros hijos, y que ellos crezcan conociéndote, Dios. Y asimismo hazlo en nosotros. Tú eres el Rey de tu iglesia. Tú eres el pastor y salvador de tu iglesia, Cristo. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga a todos.
Sean bienvenidos todos los que nos pueden estar visitando. Vamos a entregar nuestros niños a los pastores y maestros para que comiencen sus respectivas clases. Mientras tanto, nos vamos preparando, buscando Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 30. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Pueden estar sentados. En comunión con el Señor, escribí lo siguiente que su Espíritu Santo ministraba al mío. Los seres humanos estamos programados para buscar, esta frase que voy a decir a continuación, le coloqué comillas y subrayé, para buscar lo que creemos que nos conviene. Desde niños siempre tendemos a buscar por lo de nosotros mismos. Yo no sé cuántos tienen una imagen de recuerdo de los niños peleándose por los juguetes. Es mío, es mío, es mío, este lo quiero yo. Desde niños comienza esa lucha. Incluso muchos venimos a Cristo buscando esto, lo que nosotros queremos. Y esta frase la vuelvo a resaltar. Muchos venimos a Cristo buscando lo que nosotros queremos. Ejemplo, Jesucristo dijo a muchos de sus seguidores en algún momento: de cierto me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis, pero no me buscáis por las señales que dicen que yo soy el Cristo. Pero debemos entender que es en Cristo, en su voluntad y no en la nuestra, que está nuestra vida. Y que realmente es en Él donde tenemos mucho más que los deseos pasajeros de este mundo. Y quisiera que comenzáramos mirando en la Biblia el primer ejemplo que está allí en Juan, pero en el capítulo 6. Y nos ubicamos en el verso 25. El título de esta enseñanza: si yo me quito, Cristo se pondrá. Si yo me quito, Cristo se entronará. Y dice Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Habían venido ocurriendo cosas. Cristo había venido haciendo milagros, predicando el Evangelio, haciendo milagros. Incluso hacía poquito había hecho aquel milagro del paralítico de Betesda o Berseba, ya les voy a decir.
de Betesda. Allí en el capítulo 5 está. Y después vino caminando sobre el mar. Alimentó a más de 5,000 personas que le estaban siguiendo y estaban escuchando su predicación. Después, apartándose de esas multitudes, los discípulos se fueron en la barca y Jesús los alcanzó caminando sobre el mar. Ese fue otro milagro, otra señal. Y luego llegamos al punto donde la gente está buscando a Jesús. Si ustedes miran ahí en Juan 6, el verso 22, dice que al día siguiente, que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella, y entonces fueron en pos de él, andaban buscando a Jesús. Pero cuando le encuentran al otro lado del mar, después de haberse trasladado en varias barcas, y le preguntan que cómo había llegado hasta allá, porque ellos vieron que los discípulos se fueron en una barca solamente y que ahí no iba Jesús. Y de repente ellos lo comienzan a buscar, dicen debe estar del otro lado, agarran varias barcas, se trasladan hasta allí y lo encuentran. Y llegan allá y lo primero que hacen es la intriga de preguntarles cómo había llegado, y Jesús no les responde cómo llegó. Jesús no les dice, yo me vine sobrenaturalmente caminando sobre el mar y me aparecí a Simón y a los discípulos. No les dice eso. Jesús les dice, de cierto les digo que me buscáis porque comisteis el pan y os saciaste. No me buscáis por las señales. Aquí Jesús no está hablando de lo superficial de los milagros. Él no está hablando de lo superficial de las señales de los milagros. Jesús está hablando de las señales que decían que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, y que ellos cayeran en cuenta de eso y realmente caminaran hacia el arrepentimiento. De esto es que Jesús les está llamando la atención. Y generalmente a muchos de los seres humanos, esta parte que voy a decir es un poco triste cuando lo vamos a llevar frente al propósito de Dios, frente a que Dios quiere que los seres humanos todos se arrepientan y vengan a la salvación y el arrepentimiento. Pero sabes que el evangelio se está predicando como fue profetizado en todo el mundo, en todas las naciones. No hay un lugar, no hay una red social que no esté, gracias al Señor, invadida por el evangelio. El evangelio está llegando a muchos lugares. Y muchas gentes, miles de gentes están recibiendo el mensaje de Cristo y están siendo conmovidos y se están arrepintiendo y están volviendo a Dios. Pero también con tristeza tenemos que reconocer que millones de gentes que se están acercando a Dios, que supuestamente se están haciendo cristianos, no están buscando a Cristo para que Cristo haga su voluntad en ellos, sino que estamos buscando a Cristo para que Cristo nos ayude a hacer nuestra voluntad. Yo no sé cuántos me entienden, pero muchos están en pos de Jesús por los panes que Él da, no por lo que Jesús enseña y por donde Jesús nos va a llevar. Y esta es la parte que yo digo con tristeza, porque esto no es nuevo. Esto ocurrió desde los primeros días de Cristo, cuando Él personalmente estaba haciendo los milagros y sanando. Miles de personas le seguían y la mayoría de ellos no le estaban siguiendo porque Él, repito, era el Mesías, era el Cristo que les llevaría a la vida eterna, que les llevaría a un nuevo nacimiento, a una nueva vida y a una vida eterna. Así que hay en el trayecto entre el ser humano y Cristo, cuando el ser humano está aquí sin Dios y de repente el amor de Dios lo alcanza, Cristo se encarga de que su mensaje le llegue. Desde ese punto de partida hasta llegar a Cristo o con Cristo en el cielo, a la salvación, hay una trampa en el medio del camino. Una trampa que ha tendido el enemigo apelando a nuestra humana debilidad, apelando a nuestras concupiscencias, apelando a nuestro ego y a nuestro yo,
apelando a aquello que el ser humano nace con ello, que es algo como esto: yo quiero, yo pienso, yo hago, yo anhelo, centrándose en mi yo y no centrándose en lo que Cristo tiene para este yo. No sé cuántos me entienden. Cuando nosotros conocemos a Cristo superficialmente, generalmente cometemos ese error y caemos en esa trampa de estar en pos de Cristo para que Cristo me ayude a alcanzar mi sueño. Pero cuando nosotros, por la gracia de Dios, Cristo nos es revelado, y por el amor y anhelo que tenemos de Él, Él nos sigue dando de Él y conociendo de Él, llegamos al punto de entender que realmente nuestra vida en esta tierra no nos la dimos nosotros mismos, sino que Dios nos la dio. Y que Él nos la dio con un propósito y un plan de antemano diseñado, pero ese plan es de Dios, no es de nosotros. Y cuando conocemos un poco a Dios, un poco más a Dios, un poco más profundamente, entendemos que el plan que Cristo tiene para tu vida y la mía es mucho más hermoso y grande que los panes. No sé cuántos van conmigo. Es mucho más hermoso, importante, trascendental, porque trasciende la eternidad, y grande que los milagros y que los panes y que los sueños terrenales. Es mucho más grande. Así que creo estar persuadido por lo que el Señor me estaba hablando para este mensaje hace unas semanas atrás, que Cristo anhela, Dios el Padre anhela que tú y yo le conozcamos, y conociéndole podamos entender que nuestro plan, aunque sea nuestro deseo, es muy pequeño e insignificante comparado al plan que Dios tiene para nuestras vidas. El plan de Dios siempre es mejor. Y decía que tomaba el primer ejemplo, que es nuestro precioso Rey Salvador Jesucristo. Y fíjense esto, ¿no? Estamos leyendo en el verso 25, donde han pasado una serie de cosas después de que Él ha hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y ha alimentado a esa gente. Pero ya han pasado varias cosas, y cuando ellos le llegan a buscar, Jesús los lleva a aquel momento del día anterior donde les había hecho un milagro y les había provisto de alimento. Y miren, o miremos en el versículo 12, cuando esto estaba pasando, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Una pausa allí. Ellos ven la señal. ¿Cuál es la señal que están viendo ahorita? La señal donde Jesús hace un milagro para darles comida. La señal donde Jesús multiplica la provisión en la alacena. Donde multiplica la provisión en la cuenta y podemos ir al supermercado y comprar la comida y saciar nuestro vientre físico. Pero ¿por qué no habían prestado atención antes si Jesús venía caminando sobre el mar? Y Jesús venía de levantar un paralítico de 38 años en un lecho. ¿Por qué a eso no le prestaron tanta atención? Cuando nosotros vemos y analizamos esto, entendemos que aquel milagro del paralítico no era para ellos, era para el paralítico, perdón. Y ellos estaban centrados en su propio deseo, no en el bien del otro. Por eso dice el Señor en 1 Corintios capítulo 13 que el amor no busca lo suyo. Esta gente parecía superficialmente que andaban detrás del amor, porque Cristo es amor, Dios es amor. Superficialmente parecía, pero muchas veces se cumplía la profecía de Isaías que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso estaba pasando, por eso Cristo les tiene que enfrentar de esa manera, porque Él los ama y Él quiere que recapaciten a tiempo.
y que no pasen su vida diciendo que son cristianos detrás del pan que Jesús le va a dar y no detrás de la voluntad del Padre que quieren hacer en sus vidas. ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos me entienden? Entonces, no dice la Biblia que ellos se detuvieron a ver la señal del paralítico, ni dice la Biblia que ellos se detuvieron a ver la señal de que caminó sobre el mar y el mar le obedecía. Dice la Biblia que ellos se detuvieron a ver la señal porque les proveyó pan y comieron. Por eso es que Jesús, cuando ellos llegan a buscarle, no les dice: de cierto les digo que me buscan por la señal del paralítico. Jesús no les dice así. Jesús no les dice: de cierto les digo que me buscan por la señal de que caminé sobre las aguas. No le dice así. Jesús le dice claro: me buscáis no por las señales que dicen que yo soy el Cristo. Yo le estoy agregando lo que dice que soy el Cristo porque conozco el contexto y sé que eso es lo que el Señor, estoy seguro que es lo que el Señor le quería decir. Estáis buscándome por el pan que te proveí, por el pan que te di y te saciaste. Entonces, cuando ellos ven, la Biblia dice que cuando Él hace el milagro, recogen todo lo que sobró. Ellos ven eso, ocurre esto. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, verso 14, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto se parece a lo que hoy en el mundo está pasando. ¿Por quién? Voy a tomar otro ejemplo fuera del contexto bíblico, pero que a la final va a confirmar la Biblia. ¿Por quién votan los pueblos en las elecciones presidenciales de una nación? Los pueblos comienzan a mirar el perfil. Y aquel que perfile o muestre que va a dar más regalías, que va a dar más beneficios, que va a dar más entregas, por allí es donde el pueblo se va a votar. Al pueblo no le importa mucho lo intelectual de un buen gobierno, lo intelectual de una persona bien preparada para enfrentar esa gerencia. Al pueblo lo que le importa es ver para creer. Dame y estamos tranquilos. Y si no, muestra un botón, que ha ocurrido siempre cuando hay elecciones. 6 meses antes, que no ocurren los 5 años, por lo menos en nuestra nación, se comienzan a tapar huecos en las calles y a pintar ceras. 6 meses antes. Lo hemos visto desde que nacimos. A lo que terminan las elecciones se vuelven a olvidar de las calles y se vuelven a olvidar de la pintura de las ceras y de todo. ¿Por qué? Porque de eso es que come la gente y la gente está detrás de eso. Pero poca gente está detrás de lo que debería estar detrás, que es el propósito de Dios en su vida. Una bolsa de comida se acaba en 2 semanas. Una enseñanza de Cristo te puede llevar a una vida eterna, a una vida que nunca pasa. Entonces ellos se movieron, repito, no por la señal del paralítico, no porque caminó sobre el mar, sino por el pan que les dio a comer. Y miren a dónde los lleva esta señal del pan que les dio a comer. Este verdaderamente es el profeta. Pareciera que la cosa estaba bien, por lo menos están viendo que es el profeta. Pero no estaba bien. Por eso es que Cristo los reprende más adelante acerca de este punto. Porque miren lo que dice el verso 15. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Lo que nuestro precioso Señor hizo en el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿por qué iban a hacer Jesús rey? Yo me imagino clarito esa gente diciendo: hey, vamos a votar por este para que sea el gobernante de nosotros, porque este nos va a pagar a todos, 5,000 y no mira para atrás, nos da a todos. ¿Cuántos van conmigo? La gente, cuando vio aquello, quiso tomarlo para hacerle rey, para ponerlo al frente como gobernante. Entonces Jesús volvió a retirarse al monte él solo. Jesús sabía que había venido para hacer un sacrificio, salvarte y salvarme y ser el rey por los siglos de los siglos, porque el Padre se lo había dicho. Y Él precisamente en esos días nos los estaba anunciando. Pero Jesús no quiere
ningún reino, ningún beneficio, ni ninguna bendición que venga fuera de la voluntad del Padre o fuera del tiempo del Padre. Porque si no fuese así, Jesús hubiese aprovechado ese momento y dice: me honré la cruz, ya me van a hacer rey. ¿Cuántos entienden? Pero Jesús dice: no, yo no ando buscando gloria entre los hombres, yo ando buscando hacer la voluntad de mi Padre. Miremos lo que dice en el capítulo anterior, el 5, el verso 30. Y repito, es nuestro ejemplo a seguir. Este es nuestro ejemplo a tener en nuestro corazón. Jesús está hablando en Juan capítulo 5 y verso 30, y dice él: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos leyeron conmigo? Y te voy a decir algo: todos tenemos una voluntad. El más santo de los predicadores, de los pastores, de los siervos y siervas de Dios tiene una voluntad. Siempre tenemos una voluntad. En muchas áreas de nuestras vidas tenemos una voluntad. Jesucristo es el santo de los santos, y Jesucristo tenía una voluntad. ¿Cómo lo puedo demostrar? Porque ahí le está diciendo: no he venido para hacer mi voluntad, he venido para hacer la voluntad del Padre. Esto lo dice comenzando su predicación, y terminándola allá en Getsemaní, de rodillas ante el Padre. Él está en la misma posición y le está diciendo al Padre: Padre, para ti todo es posible. Si es posible que en tu voluntad esté que yo pase esta copa sin que la sufra, por favor te lo pido. Pero por encima de todo, Padre, que se haga, ¿qué le dijo? Tu voluntad. Por encima de lo que yo siento, Padre. Yo estoy diciéndote aquí mi sentimiento. Yo estoy diciéndote aquí a lo que le temo. Yo estoy diciéndote aquí lo que me tiene angustiado, para ver si tú me quieres librar de esto. Pero por encima de todo, Padre, por encima de todo, aún por encima de mis deseos, aún por encima de mi angustia, aún por encima de mi voluntad, que se haga la tuya, Padre. ¿Por qué será que Cristo nos enseña que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra? El Evangelio se ha llenado de personas que fácilmente se decepcionan y vuelven atrás, porque pensamos que venir a Cristo es venir para que Cristo nos complazca en todo, y cuando notamos que no es así, nos decepcionamos y nos volvemos atrás. Esto es lo superficial de Dios en esta área. Pero lo profundo de Dios, la realidad y la verdad de Dios, nos enseña que el plan de Dios siempre es mejor. El que busca su propia vida la pierde. El que busca morir para hacer la voluntad del Padre la encuentra. Vamos a ver Mateo capítulo 16 y verso 25. Y dice Cristo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si ustedes notan en el contexto, si ven por ejemplo el verso que le sigue, el 26, dice que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Cristo está hablando allí, cuando Él dice el que quiera salvar su vida, está hablando el que quiera persistir con sus planes, el que quiera persistir con su proyecto de vida particular. Y cuando yo le estoy enseñando que ese proyecto no le funciona, que yo tengo un proyecto mejor para él, y aún así decide salvar su proyecto,
lo perderá, dice Cristo. Lo perderá todo. Pero el que viendo lo que yo le estoy guiando a hacer, renuncia a su propia vida o a su propio proyecto para tomar el proyecto de Dios en su vida, este encontrará la vida, este encontrará el éxito. Y este es el punto clave para que un ser humano pueda realizarse. Porque tú y yo creemos saber lo que queremos, creemos saber lo que necesitamos. Siempre, día a día, creemos saber lo que necesitamos. Pero ¿sabías que Dios fue quien nos creó y que Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos? Que incluso hay cosas en nuestros corazones que nosotros a veces no sabemos que están, pero Dios sí sabe que están. Entonces, como Él nos creó y Él nos conoce, realmente es Dios el que sabe lo que a ti y a mí nos conviene, lo que a ti y a mí, lo que tú y yo necesitamos. Es Dios el que lo tiene. Por eso no hay otro lugar a donde ir más seguro que decir: Señor, aquí estoy, ayúdame a quitar mi voluntad para tomar la tuya. Juan capítulo 12. Dice en el verso 24, Cristo está hablando y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, según la sabiduría de Dios, tú y yo funcionamos como el trigo. Cuando el trigo se deja en el granero con vida, solamente sirve para una vez que alimente y ya. Pero cuando el trigo se tira a tierra y cae a tierra y pisoteado en la tierra o quizás quemado, cuando se hacen las quemas para resembrar, y ese trigo estando allí muere, lo que le sigue al proceso después de haber muerto es germinar, es producir. El trigo nunca va a germinar si no se muere. Si el trigo permanece vivo, nunca germina. Pero cuando el trigo se muere, germina. Y cuando germina, produce mucho más fruto. Entonces Cristo dice que tú y yo somos como el trigo. Por eso es que pasas muchas luchas en tu vida y paso muchas luchas en mi vida. ¿Por qué? Porque necesitamos morirnos. Porque Dios tiene su mirada puesta en ti y en mí con amor. Nos quiere desarrollar, nos quiere bendecir, nos quiere prosperar. Inclusive cuando habló a la primera pareja que colocó en el mundo, le dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios quiere hacer esto, pero nos estancamos porque estamos muy vivos. Nos estancamos porque tenemos mucho ego, mucho yo, mucho de mi voluntad y poco de la voluntad de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces los procesos de las pruebas tratan de hacer lo que voluntariamente nosotros no hemos hecho: morirnos para que Cristo viva en nosotros, morirnos para que pueda haber fruto en nuestras vidas. Busquémoslo a Él para hacer su voluntad y seremos oídos y bendecidos. ¿Sabías, iglesia, que hay gente que ha ayunado delante de Dios y orado delante de Dios y no ha sido escuchada? O ha sido escuchada, pero quiero decir, Dios no toma en cuenta como una oración que Él debe responder. Y yo quisiera que por un momento viéramos y recordáramos en la palabra que realmente esto ocurre y que esto nos pudiera ocurrir si no estamos conscientes.
para que nosotros coloquemos en nuestro corazón la actitud correcta, de tal manera que nuestras oraciones puedan ser por Dios escuchadas con el propósito de responderlas. Y escribí varias cosas aquí que les quiero leer. Si ayunamos para lo que nuestro yo quiere, no seremos escuchados. Si ayunamos siendo consecuentes con lo que significa negarnos, porque ¿qué es ayunar? Ayunar es negarle a nuestro cuerpo el deseo de comer. Golpear, como decía el apóstol Pablo, nuestro cuerpo para ejercitarlo negándose ante los deseos. ¿Sí o no? A lo que son las 7, 8 de la mañana, el estómago comienza aquel tronío que los maracuchos han solucionado con un cambur. ¿Cuántos saben que a los cambur le dicen aquí en Maracaibo, le decimos los quitarruidos? Porque cuando nos da hambre y no hemos comido, comienza aquel tronío en las tripas, mi hermano. Ay, Dios mío, se está moviendo el no. Necesitamos comer. Y si en el momento no hay como comer, a la mano, si hay un cambur, eso es una bendición. Porque además de barato, es muy nutritivo, muy sabroso al gusto y muy saludable. Y uno se come un cambur y se apagan los ruidos un rato, ¿verdad que sí? Por eso es que los maracuchos somos muy inteligentes, a Dios la gloria por eso. Y decimos los quitarruidos con los cambures. Entonces, nosotros pasan las 8, pasan las 9, pasan las 10, pasan las 11 y voluntariamente le estamos negando al cuerpo el alimento físico porque queremos ejercitarnos en negarnos. Eso es el ayuno. Pero muchas veces se ha perdido la perspectiva del ayuno. Y se ha visto el ayuno simplemente como un canal para obtener. Voy a ayunar para que Dios me dé. Voy a ayunar para que Dios me dé. Resulta que el ayuno no es para que Dios nos dé. El ayuno es para nosotros morir. Entonces Dios se puede entronar. Y cuando nosotros buscamos eso es buscar su reino y su justicia, no el reino nuestro. ¿Cuántos me entienden? Y cuando nosotros buscamos su reino y no el nuestro, lo demás como viene, como añadidura. Entonces escribía, si ayunamos siendo consecuentes con lo que significa negarnos para buscarle a Él y su voluntad en nuestras vidas, entonces Él nos responderá. Él va a ver, esta sierva, este siervo, este hijo, esta hija, no está viniendo delante de mí para que yo le esté dando panes y para que yo le esté dando cosas. Él está viniendo delante de mí porque reconoce que tiene cosas en su vida que no están bien y quiere morir, quiere que yo le quite esas cosas para que yo ponga mi voluntad en Él. Dios sabe eso. El único que conoce eso es Dios. A los seres humanos los podemos engañar con apariencia de piedad y con apariencia de santidad. A los seres humanos los podemos engañar por un tiempo, pero a Cristo nunca, porque Él lo ve y lo sabe todo. ¿Ok? Entonces cuando Cristo ve eso, cuando Dios el Padre ve eso, dice, a hay que prestarle atención, porque está tomando el carril mío, el redil mío. No sé cuántos me entienden. Si buscamos nuestro reino, si buscamos su reino, no el mío, primero, y buscamos su voluntad, que es hacer justicia, Él nos puede dar todo añadido. Si buscamos nuestro reino, nuestra manera, nuestra justicia, Él nada nos puede añadir, sino más bien se hará a un lado. Se hará a un lado. Si morimos, Él vivirá. Amén. Si morimos, Él vivirá. Si entregamos, Él nos devolverá. Por eso es que dice ese versículo en Mateo, Jesucristo hablando, el que quiera salvar su propia vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida y aborrezca las cosas del mundo por causa de mí, la va a encontrar. ¿Cuántos se acuerdan de aquella vivencia en los días de Salomón, cuando dos mujeres
se peleaban por un bebé recién nacido. ¿Se acuerdan de esa vivencia? Ok. ¿Cómo logró la mujer que realmente era la mamá del bebé recuperar la vida de su bebé, que ya casi la perdía, y recuperarlo para ella como era justo? ¿Cómo lo logró? Tuvo que renunciar a él, tuvo que entregarlo. Cuando ella entregó, entonces lo ganó. ¿Ok? Entregar a Dios nuestros planes, entregar a Dios nuestras voluntades y nuestros deseos, nos devolverá su bendición en nuestras vidas y sus planes en nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 58, desde el verso 3 al 5. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno Dios les contesta. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Qué buscaban? ¿Cuántos están conmigo leyendo allí? El pueblo está diciendo, ayunamos, Dios, y no nos hiciste caso. Ayunamos y no nos respondiste. Y Dios responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, no estaban llevando el día a día con justicia. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño. Inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Se dan cuenta por qué les decía que a veces hay pueblo de Dios que ayuna y ora y Dios no está escuchando? Entonces sería un desperdicio que nosotros ayunáramos para buscar nuestro propio provecho. Es una bendición para que valga la pena aquel sacrificio de aquel tiempo sin alimento físico. Es una bendición que ayunáramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Aunque allí, buscando la voluntad de Dios, presentemos a Él nuestras necesidades y nuestras súplicas, pero entendiendo, Padre, esto es lo que necesitamos, hágase tu voluntad. Vamos a buscar rápidamente Carta de Santiago. En el capítulo 4. Carta de Santiago capítulo 4 y verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando nosotros leemos esta carta está escrita a los cristianos y comienza a hablar para que identifiquemos cómo se encienden y de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos. Y dice claramente que no es por la voluntad de Dios, sino por las pasiones de los seres humanos. ¿Ok? Por lo que los seres humanos están deseando fuera de la voluntad de Dios. De allí vienen las guerras, de allí vienen los pleitos. Dice, codiciáis, queréis tener cosas y no las tenéis. No podéis alcanzar aunque combatís y lucháis.
porque no pedís lo que deseáis. Y cuando lo pedís, dice el Señor a través del apóstol a los cristianos, no recibís porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal, Pastor Carlos? ¿Qué es pedir mal a Dios? ¿Cómo identifico que mi oración yo no la esté haciendo pidiendo mal? Ahí está la respuesta en el verso 3, la parte B. Para gastar en nuestros deleites. Es diferente pedir a Dios para hacer la voluntad de Dios. Es diferente que pedir a Dios para gastar en nuestros deleites. Esto es algo como los dos hijos, el pródigo y el que se queda. El pródigo le pide a Dios una provisión para ir a gastarla en deleites. El hijo que se queda nunca se la pide, nunca se va, y al final el padre le dice: todo lo que hay en esta casa mientras esté conmigo es tuyo. Entonces ahí vemos un ejemplo claro. Irse a consumirlo en deleites, pedirle a Dios para irlo a consumir en deleites personales propios sin la voluntad de Dios, lo que nos va a llevar es a la ruina. En cambio, pedirle a Dios, pero estar consciente que lo que me está dando Dios es para glorificar su nombre, para hacer su voluntad, eso va a abrir el camino y Dios lo va a otorgar y Dios nos va a bendecir. Otro ejemplo, Salomón, cuando iba a comenzar el reino, el Señor se le aparece y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, ahora que comenzarás a reinar mi pueblo Israel. Y Salomón le dijo: dame sabiduría para llevar mi autoridad con justicia a este pueblo, para hacer tu voluntad. En pocas palabras, dame sabiduría para hacer tu voluntad en tu pueblo. Y punto. Eso es lo que Salomón pide. Dios le dice: Salomón, tu petición ha sido escuchada y yo te voy a dar esa sabiduría como nadie la tendrá. Pero también te digo que como no me pediste lo que me piden todos los hombres, fíjense en la expresión de Dios. Dios tiene bien presente en el corazón todos aquellos que nos acercamos solos por los beneficios y no por los propósitos. Amén. Pero como no me pediste lo que me piden todos los hombres, y le dice que es riqueza, dinero, fama, gloria, entonces Salomón le dice: Dios, yo te voy a dar la sabiduría y además te voy a añadir las riquezas y la fama también como nadie la tendrá. Y si ustedes ven esto, fue tan trascendente y Dios cumplió su promesa cabalmente, que Cristo en sus días toma ese recuerdo y dice: ¿no ven los lirios del campo? Que ellos no trabajan, no hilan ni hacen nada, y nuestro Padre Celestial les viste así de hermosos. Ni aún Salomón, con toda su gloria, dice Cristo reconoce después de miles de años que Dios el Padre le había dado bendición y gloria a Salomón. Y Cristo dice: ni aún Salomón con toda su gloria se viste así como uno de ellos. Así que cualquiera de nosotros que valga igual o un poquito más que un lirio del campo, pudiera estar bendecido por Dios más que Salomón. Yo no sé cuántos lo entienden. Pudiera estar bendecido por Dios más que Salomón. Pero ¿cuál fue el camino? Que Dios me bendiga para yo hacer su voluntad. Cuando Dios ve que no tenemos problema con eso, entonces Dios no te dará problema para poner en tus manos bendición. Cuando Dios ve que te pone en la mano bendición y tú te vas con eso en las manos a gastar y hacer y esto y lo otro, y lo menos que tienes en tus planes es a Dios, entonces Dios dice: hay problema con ponerle cosas en las manos. Porque cuando le pongo cosas en las manos, se aleja de mí. Cuando le pongo cosas en las manos, se olvida de mí. Cuando le pongo cosas en las manos, no quiere mi presencia, no se preocupa por hacer mi voluntad. Entonces por eso el Salmo dice que no seamos como el caballo, que no nos venimos a nuestro amo si no nos ponen un bozal y un freno. ¿Se acuerdan que estos días lo compartíamos? Y ahí habla que el bozal y el freno es la reprensión, es el castigo y las pruebas y las luchas de nuestra vida. Así que hermanos, de verdad,
querer vivir haciendo la voluntad de Dios trae refrigerio a nuestras vidas, trae bendición a nuestras vidas, trae añadidura a nuestras vidas. Si nosotros queremos que Dios realmente se encargue de todas nuestras necesidades, encarguémonos nosotros de hacer su voluntad. Él se va a encargar de lo demás. Así Cristo lo ha sellado y lo ha dicho. Y el verso 5, el último que leímos de ahí de Santiago 4, dice que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti y en mí nos anhela con celo, nos anhela celosamente. Por eso es que es importante lo que tú y yo pensamos y hacemos, porque el Señor nos anhela de esa forma. Ok. Incluso orando y pidiéndole no recibimos cuando pedimos para nuestro deleite. Incluso ayunando no lo estamos haciendo en la voluntad de Dios, tampoco recibimos. Punto número 3. Reprogramados. Reprogramados es una palabra de estos tiempos, de nuestros tiempos. Quitar la programación social, lo que la sociedad nos ha programado, consciente e inconscientemente. Solamente con ver la televisión, solamente con ver tu Instagram, solamente con ver tu TikTok, allí te está programando. ¿Qué te está programando? Que de todo lo que se hace se toma una foto y se sube. Que de todo lo que se come tal, que la vanidad de la vida, que la ropa, que esto, que lo otro. Y bueno, hay desde cosas muy buenas hasta cosas muy, muy malas. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber seleccionar por qué nos vamos a alimentar y qué nos va a programar. Porque Jesucristo dijo un principio: de lo que esté lleno el corazón, hablará la boca. Así que de lo que nosotros nos alimentemos, en eso andaremos. Entonces es importante reprogramarnos, ¿ok? Si quitamos nuestro yo, Cristo vivirá en nosotros. Eso es reprogramarnos espiritualmente hablando. Él se pondrá en el centro de nuestras vidas y allí en su voluntad es donde realmente está la vida abundante, porque que Él nos ha venido a dar, ¿ok? Y quiero detenerme un momento en este último punto, que se compone de dos subpartes. La primera es reprogramados. Vamos a buscar lo que dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para entender, vamos a tratar de desglosar un poquito. ¿Por qué será sacrificio? ¿Por qué dirá allí la palabra de Dios sacrificio? Enseguida pensemos en Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Realmente lo que Jesús hizo fue un sacrificio, porque aunque Él sabía y estaba programado para hacer eso, lo venía diciendo a sus discípulos a cada momento. Cuando llegó la hora de llevar a cabo el plan por el cual el Padre lo había enviado, el plan central, que era la cruz, el dolor invadió el alma y el corazón de Jesús, sus pensamientos, antes de comenzar a recibir los latigazos. Y en ese momento es que se da el fruto de que Él, muy angustiado y muy triste hasta la muerte fueron sus palabras, está ahí en Getsemaní en una angustiosa oración incesante, donde dice
gracias mi amor, donde dice que su angustia era tal que su sudor salía mezclado con sangre de sus poros, de su piel. Él estaba en ese momento enfrentando esa parte humana, porque Cristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Por eso se le llamó Emmanuel también, que es Dios con nosotros los hombres. Y para él poder seguir adelante, él tuvo que sacrificar sus angustias, tuvo que sacrificar sus miedos. ¿Qué es esto? Él tuvo que ponerlos a la cruz a que allí murieran. Él le dijo al Padre, él fue transparente. Él le dijo al Padre lo que sentía y lo que pensaba. Padre, si es posible que esta copa, que esta ira que viene sobre mí por causa de los demás, este dolor que viene sobre mí, significa esta copa, todo lo que se le hizo, significa esta copa, pase de mí sin que la sufra. Yo te estoy rogando eso, pero Padre, por encima de todo, hágase tu voluntad. Eso es sacrificio. Cuando Dios nos está diciendo en la palabra que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio, está diciendo que hay cosas en ti y en mí. Esto no se trata de que nunca en tu corazón hayas tenido una voluntad tuya. No se trata de que seamos una apariencia súper espiritual y decimos, no, yo siempre ando en la voluntad de Dios y yo siempre lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Mentimos. La Biblia dice que nuestro ser es tripartito como el de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el espíritu renace por el Espíritu Santo es una gran victoria, una gran bendición, pero allí sigue nuestro cuerpo y allí sigue nuestra alma. Y nuestra alma se va a ir renovando en la medida que cedamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. Entonces va a estar allí esa brega, esa lucha. Ahora el Señor no nos está diciendo quiero que hagas un sacrificio como Cristo y te mueras en la cruz. Él está diciendo que quiero que hagas un sacrificio estando vivo. Por eso dice sacrificio vivo. Ok, vas a seguir con vida, pero ya tú sabes en tu corazón lo que frente a mi voluntad tienes que sacrificar. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos van conmigo? Tú vas a seguir con vida, pero vas a seguir con vida mientras sea necesario viviendo un sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Crucificando esa parte de ti que no quiere someterse a mi voluntad y llamado, a mi propósito. Amén. Entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestro servicio diario a Dios. Ser cristianos no es un espacio de 3 horas un domingo en la iglesia. Ser cristianos es una vida día a día en la voluntad del Padre. Eso es ser cristiano. Lo que venimos a hacer las 3 horas el domingo en la iglesia es agradecer lo que en la semana pudimos lograr con Cristo. Es adorarle y es aprender lo que de ahí en adelante Dios quiere que quizás entendamos, perfeccionemos y hagamos. ¿Ok? Pero es así. El plan de Dios es así. Nuestro culto debe ser racional, debe ser diario, no el domingo. El domingo también, pero el domingo será el producto final de lo que hicimos durante toda la semana. ¿Cuántos me entendieron? Y sigue diciendo, no os conforméis a este sistema, a estas costumbres, a estas maneras de esta sociedad, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Por eso comencé diciendo este punto, último punto, reprogramados. Renovación del entendimiento. ¿Para qué busco a Cristo? ¿Para que Cristo me ayude a hacer mi voluntad? ¿O para que Cristo me ayude a hacer su voluntad? ¿Ok? Renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis, y aquí viene lo hermoso, o lo que los seres humanos más buscamos,
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y termino el subpunto de este último punto número 3 comencé diciendo que seamos reprogramados, y lo termino diciendo: su plan es mejor. Su plan para tu vida y la mía es mejor. ¿Ok? Y leemos Isaías capítulo 55. Y verso 8. Vamos a leer desde el 6. Isaías 55 desde el 6 dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, en la introducción decía que cuando conocemos solamente superficial a Dios, andamos detrás de Dios por los panes que Él nos da. Pero cuando conocemos un poco más profundo a Dios, cuando Él nos da acceso por su gracia a su corazón, entendemos que nuestra vida proviene de Él y trae un propósito divino, un propósito del cielo, y que ese propósito y plan para ti y para mí es muchísimo más alto y mejor de lo que tú y yo planeábamos y pensábamos. Aquí está en la Biblia una de las partes que lo indica. Allá en Romanos 12 también está. Dice: transfórmate, y vas a comprobar entonces cuál es la buena voluntad de Dios, que además de ser buena, es agradable y es perfecta. Si tú piensas en el significado de esas palabras y la aplicación del significado a tu vida, preguntémonos, como dice el Salmo: ¿quién es el ser humano que desea ver días buenos para ver el bien? ¿Se acuerdan de ese Salmo? ¿Verdad? Tus labios no hablen mentira, busca la paz y síguela, dice ese Salmo. Entonces, si yo permito que mi corazón tome el propósito de Dios, porque entiendo que Él es más sabio que yo, que Él tiene un plan mejor que el mío, que sus caminos son más altos que los míos, que sus pensamientos son más altos que los míos, y termino entendiendo que esa voluntad de Dios para mi vida es buena, pensemos que significa bueno. Y yo lo voy a decir tan simple como esto: significa que no es malo. Significa que lo que en Dios tenemos no es malo, es bueno. Que no tengamos incertidumbre de entregar nuestras vidas a Dios, porque es lo mejor y más seguro que podemos hacer. Y también dice que es agradable, y que es agradable. Sabemos lo que son momentos desagradables, lugares desagradables, y sabemos lo que son momentos agradables y lugares agradables. Nos provoca estar. Bueno, así es la voluntad de Dios. Es agradable para tu vida y la mía. Nos vamos a sentir como pez en el agua. Nos vamos a sentir realizados. Vamos a sentir que lo que estamos haciendo nos llena. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos diseñó. Y finalmente dice: es perfecta. Por eso es que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Los que amamos a Dios deseamos primero su voluntad que la nuestra. Efesios capítulo 3 y verso 20, para que no nos quede duda de que aquellos pasajes que leímos en Santiago y también en Isaías,
de cuando Dios no le respondía al pueblo porque estaban pidiendo para sus propios deleites. No quiere decir que Dios no nos quiere responder hoy. Lo que quiere decir es que Dios nos está enseñando que renovemos y reprogramemos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, para que Él nos pueda escuchar. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Adoradores, vengan al frente, vengan arriba, por favor, nos preparamos. Pero fíjense: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más que. A veces hemos dicho: Señor, provéenos un carro. Mi familia y yo necesitamos un carro para trasladarnos, para movernos. Señor, si no puedes proveernos uno nuevo o más o menos en buenas condiciones, más que sea un cacharrito. Man que sea un cacharrito, Señor, que le echemos gasolina. Amén. Pero el Señor te dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le podemos pedir o de lo que podemos entender. Así que podemos extender un poquito más allá del cacharrito. Señor, que esté en buenas condiciones. Si la fe no te da para pedirle uno nuevo, bueno, uno que esté en buenas condiciones, Señor, y que no esté tan acalambradito. Ok. Entonces, Dios dice en su palabra que por supuesto Él es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros podemos pedir y entender. El problema no es que Dios no las ha hecho porque no las puede hacer. El problema es que tú y yo necesitamos reprogramarnos. ¿Cuántos me entienden? Amén. Terminando esta enseñanza, digo: si yo me quito, Cristo se pondrá. Si yo estoy dispuesto, esforzándome día a día buscando a Dios para hacer su voluntad y no la mía, Cristo se va a entronar en mi corazón. Cristo se va a entronar en mi vida y Él va a hacer su voluntad. Y cuando nosotros estemos en su voluntad, va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Cuando nosotros estemos en su voluntad, vamos a disfrutar aquello que Cristo dijo en Juan 10:10. El enemigo los vino a robar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿qué pasa? Que la gente sin profundidad dice: Cristo, te sigo para que me des vida abundante. Cristo dice: por ahí no es. Por ahí no es. Vamos a reprogramar. ¿Me sigues para que yo te ayude a morir y a poner mi voluntad en tu vida? Cuando nosotros entendemos y decimos: sí, Señor, está bien, dime pues y pon tu voluntad en mí. Como dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de allí comenzó el propósito a cumplirse de una manera extraordinaria, y vemos todo lo que Dios hizo a través de ese siervo, ¿verdad? ¿A partir de dónde? Donde él rindió su corazón y su vida. Ajá, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuántos hoy, entendiendo esto, le decimos: Señor, yo me quito, ponte tú en mi corazón? Yo quito mi yo quito mi ego, yo quito mis deseos, pon los tuyos. Entiendo, Padre, que aunque yo no sepa a lujo de detalles cuáles son los planes tuyos conmigo, son muchos mejores que los que yo pensaba. Entiendo por tu palabra que tus pensamientos son más altos que los nuestros, tus caminos más altos que nuestros caminos, y tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Señor, te damos gracias, Dios, y en este momento, Padre, queremos que nos ayudes a identificar esas áreas de nuestras vidas donde quizás en algunas estamos haciendo tu voluntad y quizás en otras aún te hemos reservado un área de nuestra voluntad o de nuestros corazones. Quizás en otras estamos testarudos, caprichosos y no queremos soltar. Queremos mantener esa comodidad que supuestamente nos da hacerla como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Pero cuando vemos la luz de tu palabra, entendemos
que tu plan para nosotros es mejor, que tu plan para nosotros es de bendición, es de vida eterna, trasciende a la eternidad. Tú decías, Jesús, ¿de qué sirve que el ser humano gane todo el mundo y su alma se pierda? ¿De qué sirve? Así, Señor, que no nos interesa tanto que nos vaya bien económicamente o intelectualmente o humanamente. Nos interesa más que nos vaya bien espiritualmente, que nos vaya bien haciendo lo que es tu voluntad. Porque tu voluntad, además de asegurar nuestras vidas para la eternidad, nos terminará usando para llevar a muchos otros a esa misma eternidad. Y a la final, cuando nosotros veamos por tus ovejas, veamos por tu rebaño, veamos por tu voluntad, entonces tú verás por nuestras necesidades. Así lo dice tu palabra. Si buscamos primeramente tu reino y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Por eso hoy, mis hermanos y yo, te decimos que nos perdones por aquellos lugares de nuestros corazones que te habíamos reservado. Perdónanos, Dios, por hacerte frente, por haber tú tratado con nosotros durante tiempo para que entreguemos áreas de nuestras vidas y con nuestra actitud hacerte frente. Perdónanos. Señor, abrimos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, para que nos renueves, para que nos transformes, para que se siga colocando tus deseos en nuestros corazones. Produce en nosotros aquello precioso que dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Prodúcelo en cada una de nuestras vidas y permite que de esta manera todos nosotros, tus hijos, podamos un día no lejano encontrarnos en el centro, no más o menos cerca o más o menos lejos, sino en el centro de tu voluntad, Padre mío, para cada una de nuestras vidas, en el centro de tu llamado, en el centro de tu propósito. Te doy gracias, Dios. Tú conoces bien nuestras necesidades, tú conoces nuestras deudas, tú conoces nuestras preocupaciones, tú conoces nuestros problemas, tú lo sabes todo. Cuando tú hablabas, Jesús, a tus discípulos de estas cosas y ellos estaban afanados pensando en la comida y pensando en la ropa, tú dijiste, ya el Padre sabe, ya el Padre sabe. Ustedes preocúpense por hacer su voluntad, que Él lo demás se va a encargar de traerlo por añadidura. Así que aquí estamos, Señor. Anhelamos hacer tu voluntad y anhelamos que tú nos proveas por añadidura, según tu tiempo y tu voluntad, todas las cosas. Y que toda la gloria y la honra siempre sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A ti te aplaudimos, Señor, porque solamente tú eres digno de nuestra alabanza y adoración. Solo tú, Cristo, mereces la gloria. A ti te damos la gloria, Dios.